GB Radio 95.9, transmitiendo por la red a todo el mundo. Está iniciando la hora de la verdad, la hora de la denuncia ciudadana, la hora donde tu voz tiene valor. El licenciado Gisbert te da la bienvenida. Comienza la hora del búho. Amigos, amigas, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre los saluda su servidor y amigo Lesao Gisbert, el Búho. Estamos por esta su estación, GB Radio, y nuestra estación hermana Radio Tepotzotlán. Ya no sé si decirlo así, viernes por fin es viernes, de todas formas son los días igualitos, viernes por fin es viernes, 12 de junio del 2020, las 4 de la tarde en punto, y en este pueblo mágico de Tepotzotlán, Estado de México, la temperatura es de 21 grados centígrados, estaba haciendo solecito y ya se nubló, con muchas probabilidades de lluvia, pero con el gusto y placer de estar nuevamente con ustedes en este su programa, La Hora del Búho, la hora de la denuncia ciudadana, la hora del análisis político y sobre todo la hora en donde se habla y se habla con verdades. Les recordamos nuestro correo electrónico gbradio@outlook.com, nuestra página de internet para todo el mundo, gbradio.com.mx. Ya nos pueden estar viendo y escuchando en nuestras páginas de Facebook, GB Radio y Radio Tepotzotlán. Nuestro teléfono en cabina, 5896-1230. Pues amigos, amigas, ayer pusimos un recordatorio para ustedes para el día de hoy. Algo inédito. Algo que si nos hubieran dicho hace 5 años, 4 años, hubiéramos dicho, nah, por favor. Yo hubiera puesto el bigote, al que hubiera dicho, esto no va a pasar nunca. Inédito. Pero ante esta situación tan inédita tiene un porqué, que es lo que queremos platicar con ustedes el día de hoy, en donde el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano se van a unir para el 2021 para poder hacer una balanza un poquito más fiel en el Congreso de la Unión. Ante tantas fallas, desaciertos, mentiras de Morena, ha ido perdiendo popularidad el presidente y su partido. Recordemos que si el presidente llegó con 40 puntos, que llegó con 33 o 34 puntos a la presidencia de la República, Morena tenía 10 puntos menos que el candidato López Obrador. Entonces, ha ido cayendo el presidente y como consecuencia, un efecto dominó Morena. Pero para no dejarlo con mentiras, incentivos falsos, vuelve a agarrar fuerza Morena. Se están viendo la probabilidad de unirse esos 3 partidos de oposición, que ninguno por sí solo pudiese hacerle siquiera sombra a Morena. Aunque muchos de las personas que votaron por el presidente, obviamente, y por Morena, están muy desencantados con esa situación, pero que aún así el PAN no ha sabido ser un contrario digno en esta nueva época. El PRI, por primera vez en su historia, tiene menos del 10% de predilección popular para el voto. El PRI anda sobre el 17, 18,
quizás el 20%, y Movimiento Ciudadano repuntando arriba del 10%, más que el PRI. El PRD, perdón, pero ya ni siquiera se toma en consideración. Se pensaba en un principio que el PRD perdía el registro en muchos de los estados de la República al no lograr el 3% de la votación, pero se está pensando que pueda perder su registro definitivo a nivel nacional en el 2021. Entonces, una alianza con el PRD lo veo muy difícil, aunque está en el barco. Ya no es una fracción parlamentaria en el Senado de la República, porque tiene menos de cinco senadores. Entonces ya no tiene una fracción parlamentaria, ya no tiene voz dentro del grupo parlamentario del Senado de la República. Sigue teniendo el voto, 4 votos los que tiene el PRD, pero ya no tiene fracción parlamentaria. O sea, ya no se van a formar las fracciones parlamentarias para diferentes grupos. El PRD no entra porque tiene menos de 5 y es el mínimo que se requiere para ello. Antes de entrar de grueso a este tema, vuelvo a decir lo mismo que dije el miércoles en la hora del búho. Esta cuarta T padece de misoginia. Y esto lo digo porque primero es la denuncia ciudadana y luego el análisis político. Vamos a tratar este tema de denuncia ciudadana con mucho tiento, con mucho respeto, con mucha delicadeza, por lo difícil que es el tema, la prostitución. Pues la prostitución, aunque ya hay prostitución femenina, la que siempre ha habido, la que se dice que es el oficio más antiguo del mundo, y a últimas fechas ya ha comenzado la prostitución masculina, con un número mínimo en comparativa a la femenina, pero ya existe la prostitución masculina. Y en este caso, la prostitución, las sexotrabajadoras han sufrido, como han sufrido todos, una baja de ventas, una baja de trabajo en forma increíble, de hasta el 80% menos en sus ingresos, sobre todo en lo que es Avenida Circunvalación, Calzada de Tlalpan, en donde abundaba las sexotrabajadoras. Pues cerraron todos los hoteles de paso. Y al cerrar todos los hoteles de paso, en el reportaje que hizo Joaquín López Doriga, el 80% de las mujeres que se dedican a este oficio no tienen casa. Primordialmente son gente de provincia o centroamericanas. No tienen casa, no tienen un domicilio y duermen en los mismos hoteles en donde prestan sus servicios. Al cerrar las puertas de esos hoteles, se están quedando en casas de campaña afuera de los hoteles, tanto de Avenida Circunvalación como de Calzada de Tlalpan. Y lo más extraño de esto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, mujer, debería de entenderlas, ¿no? Podemos estar o no estar de acuerdo en este ejercicio de trabajo. Unos dirán que sí es trabajo, otros dirán que no es trabajo, es un tema harto polémico, pero al fin y al cabo son seres humanos. Al fin y al cabo son mujeres. Al fin y al cabo son las mujeres peor tratadas, o más maltratadas por el ejercicio de este oficio. Pero nadie les ha echado una mano. Si comen, qué bueno. Si no tienen dónde dormir, qué bueno. Qué deshumanización,
Normalmente los que se dedican al sexo servicio, hombres, porque ignoro, no terminaron de hacer ese reportaje con los hombres, pero ellos sí tienen un cuarto de azotea, un lugar en donde dormir, en donde vivir. Las mujeres, el 80% no lo tiene. Y ese 80% de mujeres que por dedicarse al sexo servicio se digan, no son mexicanas o no nos importa por el simple hecho de que se dediquen al sexo servicio, no tienen derechos. No tienen derechos a que en la calle van a ser contagiadas, ya no de COVID-19 solamente, sino de cualquier otra situación, primordialmente enfermedades de transmisión sexual. Y vámonos a poner en el extremo que fuera el jefe de gobierno. Dice un misoginia al fin y al cabo, ¿no? No le importan las mujeres. Pero que a una mujer, siendo jefa de gobierno, no le importe otra mujer, por el simple hecho de que se dedique al oficio del sexo, eso es patético. Si sería criticable, ampliamente criticable, si fuera un hombre, es doblemente criticable por ser una mujer. Una de ellas, ya hicieron una agrupación, un sindicato, no lo sé. Les dijeron que si se quitaban de ahí, de Circunvalación y de Tlalpan, les daban 1,000 pesos. ¿Perdón? Sí, les dan 1,000 pesos. Única vez que les vamos a ayudar con 1,000 pesos. Pues no sé si la jefa de gobierno pueda vivir hasta ahorita 100 días con 1,000 pesos. ¿Y por qué una sexoservidora sí tendría que vivir con 1,000 pesos 100 días? Ahora el lunes, se dice, se abren los comercios discrecionalmente en la Ciudad de México a partir de ese lunes. ¿Qué va a ser otro tema? A lo mejor ya abren los hoteles de paso, tanto de Tlalpan como de Avenida Circunvalación ahí en el centro, en la colonia Cuauhtémoc. Pero no se les hace una desgraciadez. Al fin y al cabo, a lo que se dediquen, no roban, no trafican con niños, con mujeres, con drogas. Tratan de llevar una vida apegada a derecho porque está contemplado en la Constitución, en el quinto constitucional, el derecho al trabajo. Cada quien dirá, mientras no sea prohibido, ese trabajo es legal. Y mientras no sea a 500 metros de una escuela, a 500 metros de un centro religioso, de cualquier religión, pueden hacerlo. No está, la prostitución como tal no está prohibida. Está prohibida que alguien fomente la prostitución. Proxenetas. Eso está prohibido. Pero el ejercicio de la misma no está prohibido por la ley. Y si no está prohibido por la ley, dicen que lo que no está prohibido está permitido. ¿Por qué no agarrar y decir, mientras váyanse a un refugio? Váyanse a un refugio. Qué bruto soy. Si ya no hay. ¿A dónde se van a ir? Y esas mujeres, me quiero imaginar que la vida de una sexoservidora, la palabra prostituta se me hace muy fuerte, de una sexoservidora ha de ser bien dura, bien difícil. Yo no sé si es un trabajo sencillo o difícil, pero la vida de una sexoservidora va a ser bien, bien difícil. Y que ni al gobierno federal ni al gobierno local de la Ciudad de México le importa un pinche cacahuate. Al fin y al cabo, son mujeres. Algunas de ellas no son mexicanas.
pero son mujeres. Y el hecho de no ser mexicanas no tienen derechos humanos. ¿Mm? Unos más que engrosan las filas de la desocupación, por llamarla de alguna forma, que no tienen un trabajo formal. Pero bajo el 80% de sus ingresos, y ahora a ver qué va a hacer de esas mujeres. Y una vez más lo digo, esta administración, esta cuarta T, tiene misoginia. Qué duro, qué difícil para esas mujeres, muchas de ellas madres, y sus hijos, a dormir en la casa de campaña con la mamá y la comida. Los que tanto aborrece el señor presidente a la sociedad civil, está ayudando a repartir comida a los familiares de enfermos de COVID-19 que están en los hospitales públicos. Ojalá haya alguna de esas sociedades civiles, fundaciones y asociaciones civiles. Ojalá les recordamos desde aquí, echen la mano a estas mujeres, a estas sexoservidoras que están durmiendo en la calle, están viviendo en la calle. Mexicanas o no, son seres humanos. Señora Claudia Sheinbaum, hay algunas mujeres que tuvieron la oportunidad, el deseo, la voluntad y sobre todo el poder estudiar primaria, secundaria, preparatoria, universidad y, como es su caso, hasta un doctorado. Habrá mujeres que no han terminado la primaria. ¿Cuál será la causa por las cuales se dedicaron a ser sexoservidoras? Sabe. Pero tuvo que decir algo muy duro, muy difícil, para agarrar y decir, me aviento a esto. Me aviento primero por lo de gonorrea, sífilis, el SIDA, ahora el COVID-19, ahora la calle. Hay que tener un poquito de corazón, señora Claudia Sheinbaum. Son mujeres. Y lo que no está prohibido por la ley, está permitido. Y si cree que quitándoles, darles 1,000 pesos para que se quiten de Tlalpan y de Avenida Circunvalación, esa es la solución. No, señora. La solución, denles estudios. No les den dinero si quieren. Por mientras, ayúdenlas con un alimento al día. A los mesones, para que vayan a dormir por lo menos bajo techo. Pero total, no son de su familia. Ya no hay casas de refugio para mujeres violentadas. Ni siquiera ahí podrían ir las sexoservidoras. Pero quizás en una forma despectiva. Como son sexoservidoras, lo que diga mi dedito. Son seres humanos. La primera vez en la historia. 1924, la creación del Partido Revolucionario Institucional. 1936, la creación del Partido Acción Nacional. Siempre divididos. Siempre el opositor era Acción Nacional y el partido en el poder, el Revolucionario Institucional. Separados en una forma abismal desde su creación, sus formas, el Revolucionario Institucional, un partido de centro izquierda y el Acción Nacional un partido de centro derecha o derecha. Más bien derecha, aunque a últimas fechas, centro derecha. Siempre Acción Nacional había sido el eterno competidor del Revolucionario Institucional. Siempre había ganado el Revolucionario Institucional por una maquinaria que tenía perfectamente elaborada. Y Acción Nacional fue el mejor partido de oposición que ha tenido México.
fue el mejor partido de oposición. Había chorro mil, pero un partido de oposición claro, como Acción Nacional, no lo había. Hasta el año 99, en donde, siendo presidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León, su única obra que va a pasar al recuerdo de México y que no lo pone como el peor presidente de la República o el más gris de la República, fue abrir la democracia en nuestro país. No permitir la hegemonía priista de 70 años. Abre la puerta y la oposición, por primera vez en la historia, gana. Si bien es cierto que el revolucionario institucional estaba muy mal elegido su candidato, también es cierto que el expresidente Vicente Fox Quesada, si bien es cierto que era un hombre muy inteligente, porque de haber sido repartidor en un camión de Coca-Cola a ser el presidente de Coca-Cola latinoamericana, sencillo, me quiero imaginar que no lo es, licenciado en administración de empresas, pero con una forma de ser, vamos a llamarle, diferente. Le arrebata la presidencia al PRI, comienza llevando un gobierno diferente, pero que el PAN era oposición. Y el PAN siempre fue oposición, aún teniendo el poder. Nunca supo ser el partido en el poder. Muy sencillo el porqué. Díganme ustedes cuántos secretarios de Estado tuvo tanto Vicente Fox como Felipe Calderón emanados del PAN. Más en cambio, podemos decir que solo uno, durante la época priista, solo hubo un panista en un gobierno priista, que fue el Procurador General de la República. Y todo el mundo se asombró, ¿no? Un procurador panista, ¡wow, wow! Fue el único. Más en cambio, ni con Vicente Fox, ni con Felipe Calderón, el gabinete era panista. Era ampliamente priista. Sabían ser oposición. No sabían y no supieron ser partido en el poder, en donde las secretarías de Estado, los nombramientos importantes, se piensa que tendrían que haber sido de hombres y mujeres panistas. Pues no, eran de hombres y mujeres priistas. Y pudiese decir que el 30% del gabinete de ambos presidentes era priista. Y el 70% era priista. Nunca aprendió Acción Nacional a ser el partido en el poder. De ahí que hubiese tomado tantísima fuerza el entonces gobernador Enrique Peña Nieto, gobernador de nuestro Estado de México. ¿Por qué? Porque había muchos priistas en secretarías de Estado y en puestos clave de la administración panista, en ambos casos, Vicente Fox y Felipe Calderón. Creo que fue el primer gravísimo error de ese cambio. Ser un excelente partido de oposición, pero no haber sabido ser un buen partido del poder. Yo siempre he discrepado. Y te van a decir, ahora el búho está cambiando de bandera o qué. Para mí, sin importarme si es priista, panista, perredista, morenista, verde ecologista, lo que le quieran poner, hay de tentar
a los mejores hombres y a las mejores mujeres para los puestos de suma importancia, desde secretarías de Estado hasta direcciones generales. Siempre lo he dicho. Las mejores mujeres y los mejores hombres en los puestos clave del país. Pero nuestra idiosincrasia de decir, no, pues es que como es el PAN, bueno, pues el PAN va a poner a los principales secretarios de Estado panistas, bueno, puso la mayor parte priistas y a unos cuantos panistas. Se comenzó a haber una falta de un vacío de poder, no al interior de la presidencia de la República, pero sí al interior de Acción Nacional. Y de ahí el PRI, estando en los puestos clave, decisivos, comenzó a perfilar a su candidato a la presidencia de la República, al gobernador Peña Nieto. Y de ahí vuelve a la presidencia el PRI, para acumular un total de 77 años en la presidencia de México. Pero tan mal ya estaba al interior el priismo, en donde tampoco se escogía a los dirigentes del revolucionario institucional por eficiencia, sino por amiguismo, por compromisos, por compadrazgos, porque eran amigos de un expresidente o porque eran enemigos de un expresidente, no llegaban, en fin, cualquier cantidad de situaciones así que hicieron que el PRI se cuarteara. El PAN, con la huida de muchos de sus elementos más importantes, incluyendo al expresidente Calderón y después al expresidente Fox, que ambos dejan las filas del PAN, se comienza a hacer un agujero sin poder dentro de Acción Nacional, y aunque creo que escogieron bien al candidato, no había la unión para con el candidato. Esa unión que le hizo falta, y aún así se quedó a 12 puntos, 10, 12 puntos, 13 puntos del ganador del 18, que fue el presidente López Obrador. Para mí, de los tres, bueno, de los 5 originales, que después quedaron 4, para mí era la persona más preparada para el puesto. Quizás no el más político, pero sí el más preparado. Y sobre todo, algo que tenemos que aceptar. Este mundo que estamos viviendo es de jóvenes. No de personas que podamos pensar quizás en una forma más atrasada. El mundo va a una velocidad que nos está ganando a todos. Y un hombre de 37 o 38 años que tendría, y si me dicen el nombre del candidato del PAN a la presidencia, ahorita se me fue. Ay, se me fue ahorita el nombre. Pero un hombre muy, intelectualmente muy preparado. Muy preparado. El PRI escogió a alguien que no se identificaba con las filas del PRI, porque era apartidista. Meade. Al ser apartidista, Meade había trabajado en un sexenio del PAN y había trabajado en un sexenio del PRI, pero identificado con los colores del PRI no estaba. Entonces el priismo nacional no lo acogió como debía haber sido, porque no lo sentían emanado de esa fuerza política. Así era de fácil. Porque sabían que si metían a un priista iban a perder por default, porque ya no se quería a un priista, o ya no se le creía a un priista. Entonces, José Antonio Meade entra, pero como tapón de sidra, a fuerza, a ver si encajaba. Un hombre preparado, claro que sí. Un hombre culto, sí. Un hombre relativamente joven, sí. Pero no encajaba.
dentro de lo que es o dentro de lo que era el priismo. Y aquellos priistas, ahora sí que de hueso colorado, ¿no? Aquellos priistas de cepa. Yo he conocido muchos, y hasta la fecha, en que es que mi abuelito era priista, mi papá era priista, yo soy priista. O sea, era el ponerse realmente la camiseta del revolucionario institucional. Podemos criticarlo abiertamente, podemos decir lo poco bueno, para no exagerarle, y lo mucho malo que hizo el PRI. Hicieron cosas buenas, claro que lo hicieron. Tuvieron sus errores, claro que los hicieron. Punto. Pero meter a alguien con calzador a revolucionario, gravísimo error. Ricardo Anaya, a que tristemente siempre lo he considerado y lo seguiré considerando como un hombre sumamente competente. No sé por qué en el último debate presidencial dejó que le dijeran Ricardín Raterín. Porque eso lo ha dicho el presidente, ¿no? Y eso lo dijo en la última exposición que tuvieron los candidatos a la presidencia. Se agarró la cartera el candidato y dijo, es que ahorita va a pasar Ricardín Raterín. Y ahora el presidente dice, el que acusa, que pruebe. Y ahí lo acusó en Televisión Nacional. ¿Iba a ganar Ricardo Anaya? No. Le faltaba. Le faltaba la unión de Acción Nacional. Le sobraba la desunión de Acción Nacional. Del otro candidato, del Bronco, entonces ni hablamos, porque ese nomás fue un mal chiste el que concursara para la presidencia. Y Margarita Zavala, que aun siendo una mujer muy preparada, lo decíamos antes de las elecciones, decíamos, le va a pesar, primera, los errores que cometió su esposo Felipe Calderón Hinojosa. Y segunda, hacíamos la misma pregunta en la hora del búho hace 3 años. ¿Le va a alcanzar a Margarita Zavala el machismo? Entonces veíamos muy difícil que Margarita Zavala repuntara para ser la primera mujer presidente de México. Ante esa desbandada panista, el Acción Nacional se vio muy debilitado, sin el apoyo y la fuerza de lo que era Acción Nacional para apoyar a su candidato, que hubiera perdido, no me queda duda, no me queda duda, por 18 años de competencia que le llevaba de delantera el candidato López Obrador. Si hubiera sido otro candidato que no hubiera sido el candidato López Obrador, quién sabe qué hubiera pasado. Pero ya con la inercia que llevaba el candidato López Obrador, sabía que iba a ganar. Pero, ¿con qué diferencia? Aún así, Ricardo Anaya superó con cerca de 10 puntos a José Antonio Meade, pero quedó 13 puntos abajo del candidato López Obrador, que fue el vencedor de la contienda del 2018. De ahí las descalificaciones del PRI, del PAN, del PRD, y dicen el dicho, divide y vencerás. Y se preocuparon por dividirse aún más. Tan es así que el presidente Calderón trata de formar su nuevo partido, y está a punto de lograrlo. Fuerza México, Viva México, creo que es Fuerza México. Y está a punto de lograrlo. ¿Va a hacer ese partido un algo? Yo no creo que vaya a ser un buen partido. Lo que sí estoy casi seguro es que va a dividir aún más a Acción Nacional. Imaginemos que sean 1000 militantes de Acción Nacional. Se le fueron 200, le quedaron 800. Con la llegada
de un nuevo partido, de Felipe Calderón. Le va a quitar otros 300 más para quedar iguales, ¿eh? Quizás tantito más arriba Acción Nacional, por los años, por su historia, pero hasta ahí. Y ahora vamos a hablar del Movimiento Ciudadano. El Movimiento Ciudadano tiene una historia ya más o menos larga, pero no como Movimiento Ciudadano, sino como Dante Delgado. Dante Delgado, priista, expriista de toda su vida. Y habiendo tenido ya su tercer partido político. Y creo que le está funcionando. De eso vamos a hablar después del corte. Aquí tenemos varios recaditos. No sé si el primero también. Dice Eusebio Chavira, o Chaviro Ramírez. La vida es bella, siempre y cuando no exista la cuarta T, Morena y AMLO. Olvidaba a Claudia Sheinbaum. Son opiniones, yo las leo textualmente. Claudia Pasarel, ¿cuánta razón tiene usted? Muchas gracias, oiga. Una vida terrible y no contar con nada, ni con nadie. Qué triste. Si se junta PAN, PRI, ojalá, eso debió de ser desde el primer momento de haber ganado. Esta porquería de mal gobierno. Yats Alvarado. Vamos, frena. Este sábado y domingo únanse a la caravana en auto, bicicleta. Chequen en su ciudad. Vamos a hablar de estos movimientos, precisamente en esta parte. Frena, hay otro grupo que se denomina Fifís de Hueso Colorado, que vamos a hacerles mención de ello, porque no es que PRI y PAN se estén uniendo, es que están uniendo toda una sociedad, ¿eh? Aquí lo que yo le veo, y que he tratado de hacer una pequeña cronografía al respecto, es que nunca habíamos visto un PRI y un PAN juntos para ir por la misma causa. Vamos a ver cómo van a quedar esas gobernaturas, esas presidencias municipales. Ahí va a estar el quién vive, en cómo se quieran decir, ok, nos unimos, pero a mí dame tal candidatura a la gobernatura, yo quiero tal presidencia municipal, yo quiero tantas diputaciones, yo quiero tantas plurinominales. En eso va a estribar. Si saben negociar, quién sabe qué pase. De esto vamos a seguir hablando, amigos y amigas. Es un tema bien apasionante, un tema que esta unión de Frena, de Fifís de Hueso Colorado, de PRI, de PAN, de Movimiento Ciudadano, es por una sola causa, ¿eh? Muchas mentiras y un desgobierno que hay en la cuarta transformación. Y que a partir del día de hoy hemos llegado a 1.035.000 desempleados. Se nos prometió otra cosa muy diferente. Y en la segunda hora vamos a hablar de que besos, apapachos salgan, después la sana distancia, después a retraerse en casa y después vuelvan a salir. Perdón, estamos desanteados. Pues hicimos una cronología del PRI, del PAN, el mejor partido de oposición, el PAN, no supo ser el mejor partido en el poder, errores y virtudes de Revolucionario, de Acción Nacional, Dante Delgado, un político de toda la vida, exgobernador de Veracruz, estuvo preso por un presunto fraude durante 5 años, no se lo demostraron, salió, fundó diversos partidos,
no le funcionaban, hasta llegar a Movimiento Ciudadano, en donde creo que está allegándose de gente importante, gente con raíz, aunque en algunos no sirvan. En este pueblo mágico gobierna Movimiento Ciudadano, y aunque es gente de aquí, sirve para tres cosas, ¿no? Pero creo que está haciendo un nombre, Movimiento Ciudadano. PRD, lo lamento por el señor ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, los fundadores del PRD, pero también se dedicaron al interior del mismo a acabar con el PRD. Comenzó en 1988 y al parecer para el 2020 se llamaba Partido de la Revolución Democrática. Aparece Morena con el eterno candidato, con el que mintió desde un principio, siendo jefe de gobierno de la Ciudad de México. ¿Busca la presidencia, jefe de gobierno? No. A mí denme por muerto. Yo no morí. Perdón. En el 2005 solicita licencia para lanzarse como candidato a la presidencia por el PRD. Recordemos la historia también del candidato en ese entonces. Fue priista de corazón. Él fue el que hace el himno del PRI en Tabasco. Fue el que hizo la unión de las fuerzas juveniles priistas en Tabasco. Pero también fue el primero que cuando no le quisieron dar como candidato a la gobernatura de Tabasco, cerró las carreteras que iban a los pozos petroleros. O sea, un carácter sumamente impulsivo, drástico, no negociador. Ahora pide respeto a la envergadura presidencial, como debe de ser. Pero dicen que hay que medirse con la misma regla. El señor presidente ya se le olvidó que a Vicente Fox dijo, cállate chachalaca. Perdón, eso también es una falta de respeto. El expresidente Calderón le dijo presidente espurio. Y después le dijo el comandante Borolas. Al expresidente Peña y su camarilla. O sea, a todo mundo, a los tres expresidentes que antecedieron al actual presidente López Obrador, les faltó el respeto no a ellos como persona, a la envergadura presidencial. Ahora, la sociedad tanto quería llegar el señor presidente al puesto que tiene, que cuando llegó le pasó lo mismo que Acción Nacional. No está haciendo gobierno, está haciendo campaña. Como la que ha hecho el señor presidente López Obrador durante 20 años. Campaña eterna. Promesas, todas. Pero sigue en campaña el señor presidente. Con sus mañaneras, eso es campaña pura para establecer su partido, para solidificar a su partido. Y su partido se le está descrebajando, pero se le está yendo como agua entre las manos. Pero ahora ya no son los partidos políticos los que le debe preocupar al señor presidente. Es la sociedad civil. Aquella que le prometió todo y que no le ha cumplido más que una sola cosa: la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Punto. Eso ya era una situación meramente personal. Porque con el teatro, el juguetito ese de encuestas o de levántele el dedo quien quiera, un juego, una burla democrática, de un plumazo se deshizo de 150,000 millones de pesos. Como si a México lo que le sobrara fueran los pesos, ¿no?
prometió todo. Un crecimiento del 4%. El menos 0.1%. Según el señor presidente, la corrupción era el mayor daño que tenía el país. No, señor presidente. El mayor daño es haberse olvidado del pueblo. Ese era el daño. Que todas las administraciones anteriores se habían olvidado del pueblo, del quien les dio el poder. Corrupción la hay en todo el mundo. Y actualmente, creería yo, que hay más corrupción ahora que en los anteriores sexenios, en donde usted decía que la corrupción era de 500 mil millones de pesos. Perdón, señor presidente, eso era una mentira. No se puede cuantificar la corrupción. Perdón. Y lo puso. 500 mil millones de pesos es el costo de la corrupción en México. ¿Y cómo se sabe? Al menos de que la corrupción nada más sea a ciertos niveles para arriba. No, para mí la corrupción es el agente de tránsito. Para mí la corrupción es el Ministerio Público. Para mí la corrupción es ir a solicitar una licencia de funcionamiento. Para mí la corrupción es el visto bueno de bomberos. Eso es lo que la gran mayoría de los hombres y mujeres en México vemos como corrupción. Punto. ¿Qué hay corrupción? Esperas, estamos viendo que el compadre de la señora secretaria de la Secretaría de Energía le dieron un contrato por 8,000 millones. Le dieron el contrato y 2 días después incrementó ese contrato el 13.5%. Eso es corrupción. Corrupción es de que el hijo de un director general de una paraestatal de nuestro país venda ventiladores al doble del precio. Eso es corrupción, señor presidente. Y de eso el pueblo se cansó. Y lo decíamos, si no mal no recuerdo, fue el lunes, que nunca habíamos visto que el pueblo ya se desbordara en las calles, diciendo, presidente Andrés López, o Manuel, no, Andrés López, no, ni siquiera le ponían Andrés Manuel, era Andrés López, aquí no te queremos, y en cualquier cantidad de ciudades de la República. Y después un movimiento como Frena, que son la sociedad civil, en donde dijeron, vámonos en el carro, renuncia AMLO. Nunca lo habíamos visto, y con presidentes quizás no muy queridos, como por ejemplo el expresidente Peña. Nunca vimos que salieran en carros pidiendo renuncia a Peña o Enrique Peña, no te queremos en tal parte. Nunca lo habíamos visto. Ni con Calderón, ni con Fox, ni con Cedillo. Nunca lo habíamos visto. Fue algo nuevo para nosotros. De inmediato, el partido en el poder y el mismo señor presidente de la República dice que eso fue un acto impulsado por los neoliberales, por los conservadores. Vean los carros que llevan. Pues sí, vi algunos carros buenos. Pues también vi bochos, también vi suros, también vi bicicletas. Bueno, pero si consideramos lo que dice el señor presidente, que un carro de más de 100,000 pesos es para personas neoliberales, vi a pueblo manifestarse. ¿Qué tenía que hacer el presidente? Buscarle una salida, porque en eso es sumamente hábil. Es hábil en buscar salidas. No lo siento hábil en las formas de cómo lo hace.
con una disque carta elaborada por su misma gente, con el sello de confidencial, en donde ya salió el Universal a decir, esa misma carta me la vinieron a ofrecer un día antes. Yo dije, perdón, díganme quién la hizo y yo la publico. No, díganle que el Universal hizo un estudio y salió esto. No. ¿Por qué? Porque todavía en México existe un periodismo con respeto. No como quiere decir el señor presidente, que los periodistas que no estén a su favor, comenzó diciendo eso, ¿no? Eran fifís, chayoteros, vendidos, vendepatrias, era todo. Después, ya no nada más era la prensa, después eran todos. Quien esté a mi favor está conmigo. Quien no esté a mi favor está en mi contra. Cuidado. Eso le aunamos a la pésima, paupérrima forma de cómo atacar la pandemia más grande que se tenga historia en un siglo. El COVID-19, coronavirus. Aduciendo, no. Primero, vendiendo cubrebocas a China en 50 centavos de dólar. Es que se está expandiendo de China, Europa, Asia, se está expandiendo para todo el mundo, hay que guardar cubrebocas. No, ni más. Aquí no nos llega. Aquí no pasa nada. Se vendieron a 50 centavos. Después en México lo está comprando a 6 dólares. O sea, 5 dólares con 50 centavos más caro de lo que nosotros se los vendimos a ellos. Lo he repetido 20 veces en la hora del búho. El 16 de marzo de este año, la fondita, el abrazo, el beso, el apapacho a los delincuentes. 0 balazos y muchos abrazos. Es el 16 de marzo. El 20 de marzo, de la noche a la mañana, la sana distancia. Perdón, entonces ¿a quién le hacemos caso? El descontrol total en la nación. Unos días antes, el Día Internacional de la Mujer. No le gustó a Nadita. Pero si no le gustó a Nadita eso, le gustó menos lo del día 9, lunes 9, un día sin mujeres, en donde no las consideró ni siquiera capaces de poderse reunir. Esto fue causa de los neoliberales. Las unió, las compró para hacerme quedar mal a mí. Señor presidente, no. Las mujeres tienen el raciocinio para poder determinar lo que quieren y lo que no quieren. Quito asociaciones civiles que no sirven para nada más que para robar, porque son corruptos. Lo primero, trompo a las guarderías. Trompo a las guarderías. Muchas mujeres y algunos hombres se vieron sumamente afectados. Y ahora, ¿a quién les dejamos a nuestros niños cuando tenemos la necesidad de trabajar los dos? 800 varos para las abuelitas. No les han dado ni madres, ¿eh? Nada. Siguió ahí el desabasto generalizado de medicinas. Ya llevan 1 año y 1 mes con un desabasto impresionante. Y si ese abasto no fuera suficiente, el desabasto de anticancerígenos para niños y mujeres con cáncer. Y volvemos a caer a la época actual. No pasa nada, no pasa nada y de repente, pandemia a nivel mundial.
la sana distancia y resguárdense en casa. A ver, presidente, nos acaban de decir hace 4 días que el beso, el apapacho, comer en la fondita, porque en México no pasaba nada. Burlarse el presidente, decir, con una esfinge religiosa y un trébol de 4 hojas, no les da el COVID. Más de 15,000 muertes al día de hoy, 15,730 y tantas muertes al día de hoy. Todo eso, señor presidente, pasa factura. Todo eso, señor presidente, 1,035,000 hombres y mujeres de desempleo. Mujeres violentadas sin casas de resguardo. Mujeres indígenas violentadas sin casa de resguardo. Pero eso sí, con un estadio de béisbol de 500 millones. Con una serie de anomalías impresionantes. Con 0 crecimiento económico. De menos 0. Con siempre decir yo tengo otros datos. Nunca nos dicen de dónde son esos datos. Eso permea no solo a los neoliberales, señor presidente, no solo a los conservadores, señor presidente, al pueblo en general. Podrá mucha gente haberlo querido y haberlo apoyado, pero en el momento que, como bien reza el dicho, en el momento que no entra el dinero por la puerta, el amor se va por la ventana. Ahora, ese pueblo que está hasta la madre, ¿eh? Y ese pueblo que ahorita ya tenemos la situación sanitaria al tope, con los máximos muertos. Y después nos sale un presidente que nos dice, esto es como anillo al dedo. Eso es una falta de respeto para las familias de los más de 15,700 personas fallecidas. Es una falta de respeto para las que hace unos días estaban con vida. Todos esos, señor presidente, van a pasar la factura. Punto. Estamos del día 1 al día 10 de mayo, va a ser el tope. Y de ahí, vámonos para abajo. Eso hace 1 mes con 2 días. Y ahora resulta que del 1 al 8, no, es del 1 de mayo al 12 de junio y sigue subiendo la cifra de contagios y cifra de muertos. O sea, no hay una coherencia con el presidente. No puede ser un presidente para unos cuantos. Es el presidente para 130 millones de hombres y mujeres en nuestro país. Me voy de gira. Y después dicen, con un sarcasmo, una estupidez tremenda, que el pueblo bueno me vino a dejar esas hojas que dicen confidencial, en donde los malos mexicanos, los neoliberales, los fifís, están, porque ya no quieren esta cuarta transformación de honestidad valiente, de 0 corrupción. Ahora vamos a ver si esos partidos políticos, más la sociedad en general, nos sabemos unir. Y no nos sabemos, y que nos unamos no para derrocar al presidente Andrés Manuel López Obrador, sino para evitar que nuestro México caiga al precipicio. Punto. Hagamos cuentas. Luis Echeverría y López Portillo llevaron al precipicio al país. ¿Cuántas décadas costó sacar ese socialistoide, comunistoide sistema para poder salir adelante nuevamente? ¿Cuántas décadas costó? Amigos y amigas, me piqué en el tema. Nos vamos al corte. Aquí tenemos nuestra buena amiga, la licenciada Galván. Buenas tardes, licenciada, muchas gracias por seguir con nosotros. Y regresando del corte, entramos directo a lo que van a hacer los partidos políticos y la sociedad civil. Porque a lo mejor los partidos políticos, como buenos políticos, no se ponen de acuerdo, pero la sociedad civil les va a pasar la factura y cara
a esta cuarta transformación. Como en todo. Esto es como en botica, ¿no? Hay para todos los gustos y para todos los sabores y para todas las intenciones y para todas las formas de pensar en política. Hay algunos que dicen el PRI, el PAN, ay, era pan con lo mismo. Habrá quien en un principio dijo Morena puede ser la salvación. Y habrá gente que todavía pueda considerar que Morena puede ser la salvación. Yo discrepo. Yo creería que no es la solución. Y Rebeca Galván, como anillo al dedo, el apoyo de la Unión Europea que va a apoyar a México con 711 millones de euros, como anillo al dedo para AMLO. Sí, hay que estarle pidiendo limosna al mundo para combatir esta pandemia, porque aquí no hay para más. Y vamos a entrar de lleno al burdo, al mal chiste, a la burla, a la falta de respeto a la inteligencia de mujeres y hombres de nuestro país, que se hizo hasta una burla de el BOA, que después decían la BOA de la Sonora Santanera de los años 60, ¿no? Sale en el Universal y dice, no hay BOA, pero sí van contra AMLO. Más allá de la jugada política y distractora del presidente, de las serias dudas sobre la autenticidad del documento que presentó en Palacio Nacional y del indudable efecto político que tuvo ponerle un nombre reptiliano a sus opositores. La realidad es que aún no existe como tal el BOA o el bloque amplio opositor, y mucho menos un plan tan detallado y maquiavélico como el misterioso integrante de Morena y de la Cuarta T que le vendió al presidente el dudoso documento después de que no se le quisiera publicar en el Universal. Lo que sí existe y es real, este momento son diversos grupos de oposición. Lo mismo en los partidos políticos que buscan una alianza electoral para el 2021, que entre poderosos empresarios que, inconformes con la Cuarta T y sus políticas, financian movimientos civiles como el Frena e intelectuales y organizadores de la sociedad que confluyen, algunos más radicales, otros más institucionales, en un mismo objetivo: arrebatarle a Morena y a López Obrador la mayoría en la Cámara de Diputados y a partir de ahí preparar el terreno para la revocación de mandato en el 2022. Por ejemplo, entre los partidos políticos opositores sí hay contactos y pláticas con miras a lograr una coalición electoral que le permita ir juntos, en distritos y en estados, a las elecciones federales y estatales del 2021. El PAN y Movimiento Ciudadano están analizando en qué distritos y estados les conviene y necesitan aliarse para derrotar a Morena, mientras que el PRI y el PAN también dialogan sobre casos específicos de los 300 distritos electorales o algunas entidades que elegirían gobernar, donde pudieran coalizarse. Los tres partidos saben muy bien que si van unidos tienen todas las posibilidades, numéricamente, de arrebatarle la mayoría legislativa a Morena, algo que también saben, y bien, en Palacio Nacional. Mientras que en los estados, la alianza PAN, Movimiento Ciudadano, PRI, en sus distintas versiones, podría ganar hasta 10 de las 15 gobernaturas que estarían en disputa. Eso lo sabe perfectamente el presidente López Obrador. Puede engañarnos a todos. No se puede engañar al presidente él mismo. Que vamos a crecer al 6%. Perdón. Ni con la revocación de mandato, Ya con que alcancemos al final de lo que pudiese denominarse el sexenio, que es el 2024, que alcancemos el 2% de superávit,
del Producto Interno Bruto, no del juguete que quiere hacer el señor presidente, decir la medición de la felicidad. Eso es una ridiculez, una falta de respeto a la inteligencia. Con que creciéramos al 2% en este tiempo, ya seríamos, diríamos, en caballo de Hacienda. 1 millón de empleos de aquí a diciembre, señor presidente. No mienta al pueblo. No le mienta. Eso es imposible. Ahorita llevamos 1.035.000 desempleados y desempleadas. Y en 6 meses se va a conseguir el doble. Sabe perfectamente el señor presidente, o vende, o trata de vender la idea de que vamos por el camino correcto. No podemos ir por el camino correcto cuando no se apoya la economía del país. No podemos ir en el camino correcto cuando lo primero que hacemos es decirle a los empresarios micros, pequeños, medianos y grandes que no nos importan sus negocios. No podemos decir a la inversión extranjera que se vayan como se pretende hacer con la cervecería en Baja California Norte. Ya llevan 900 millones de dólares implementados. Pues ciérrenla. ¿Por qué? Porque no les voy a dar agua. Y sin agua no se hace cerveza. Punto. Pero es que ya invertimos 900, pues por mí pierdan 1,000, a mí me vale más, no es mi dinero. La inversión extranjera se está yendo, pero por montones de nuestro país. No hay inversionista extranjero que diga, voy a depositar mi confianza en México. ¿Por qué? Muy sencillo. No saben en qué momento el señor presidente puede decirles, váyanse, lo expropio, lo quito. Lo que intentó hacer con la energía limpia, con la energía eólica. ¿Así? Pues por decreto. ¿Así? Pues por amparo, güey. Entonces uno dice, perdón, holandeses, belgas, canadienses, diciendo, perdón, hay muchos miles de millones de dólares invertidos en el país para producir energía eólica, energía limpia, y de un plumazo el señor presidente nos quiere quitar. El pueblo ya está en total hartazgo de tanta mentira. Nos vendieran o nos vendía el candidato eterno a la presidencia, Peña lo peor, Peña lo peor, Peña lo peor. Para mí, los 2 primeros años del expresidente Peña fueron los mejores en los últimos 20 años. Los 2 primeros años. Podemos utilizar el teléfono con la transformación que hubo a la ley de radiocomunicación, gracias al presidente Peña. Antes usted pagaba 6 pesitos por llamada de celular, ¿eh? De entrada o saliente, usted pagaba. Gracias a eso se tuvo. Se hizo la reforma educativa y el señor presidente ya la quitó. Se hicieron muchas reformas propositivas los 2 primeros años. Después vino la caída libre del presidente Peña, primordialmente por Ayotzinapa. Ahí fue el principio del fin. Pero nos vendían una pésima imagen del expresidente Peña. Por lo menos 3 años, poquito más, de vendernos una imagen no negativa, lo que le seguía del expresidente Peña. Y la sociedad civil nunca se manifestó tan en contra el licenciado Peña Nieto que con el señor presidente López Obrador. Manifestaciones por donde la quieran poner, ¿eh? Yo nunca le vi un letrero que dijeran fuera Peña, fuera Calderón, fuera Fox, aquí no te queremos, renuncia. Nunca lo he visto. A escasos 18 meses de la toma de posesión, ya se pide la revocación de mandato del presidente López Obrador. Va a haber este sábado y domingo
otra manifestación en grupo. Patitas, ¿para qué te quiero? Hubo manifestaciones, sabían de antemano que la semana antepasada iba a haber lo mismo. El señor presidente dice, yo me voy al sureste, güey. Ahí se ven. Este sábado y domingo, yo me voy a Morelos, me voy a Pachuca, me voy a Veracruz nuevamente, pues ahí está su cuate, el ignorante el amebotas de Cuitláhuac García. Yo me voy toda la semana, para que aquí no me vengan a molestar a mi palacio. O sea, y esto va a seguir creciendo. Esto no se va a quedar así. La sociedad civil está realmente molesta. Quito el seguro popular. El seguro popular, perdón, señor presidente, no lo utilizaban los neoliberales, ni mucho menos los conservadores, lo utilizaba el pueblo. Lo quito, meto el Insabi. De un día para el otro, de costar 50 pesos la consulta, le cobraban 400 pesos la consulta. De haber medicinas a no haber medicinas. ¿Cuántas gentes han fallecido por eso? ¿Cuántos niños con cáncer que no tienen, aún no tienen los fármacos para ello? La gente adulta, ya vivimos de una u otra forma. Pero esos niños que comienzan con una vida y que digan, no hay medicamentos para el cáncer. Pues cabrón, vete y consíguelos en Inglaterra, en Europa, en China, en donde sea. No vamos a gastar en eso. Entonces, ¿en qué se va a gastar? Tren Maya, Dos Bocas, Santa Lucía. En eso, para eso, si no hay dinero se pide prestado, ¿no? Para eso no hay ningún problema. Pero para la salud pública, no hay lana. Eso, señor presidente. Llega un pueblo a decir, ya me harté. Y lo hemos dicho, y lo dijimos en la hora del búho. Cuidado con México, señor presidente. Porque cuando se cansan los hombres y mujeres de nuestro país, se cansan, Pensaron los españoles que México nunca se le iba a rebelar. 1492, 1592, 1600, 1700, 300 años. No hay bronca. Aguantan. Hasta que dijeron ya. 1810. Se acabó. Y el pueblo se levantó. Y quitó a una de las grandes potencias del mundo en ese entonces. Y le ganó. Llegaron los franceses y dijeron, de aquí soy. Pues pregúntele cómo les fue en Puebla con los Acapuastlas. No, ya no queremos más invasiones. Vinieron los gringos. Y van para atrás. ¿Cuántas intervenciones hubo? Los mexicanos dijimos, ya. Porfirio Díaz a la presidencia. Hasta que se cansaron los mexicanos y las mexicanas. 30 años en el poder. Dijeron, ya, la revolución. Otros 11 años de revolución. Somos ecuánimes, somos tranquilos. Pero perdón, no somos ni dejados ni pendejos. Cuando ya nos llenaron el zapato de piedritas, decimos, es que ya no se puede. Ya no podemos caminar. ¿Ahora qué hacemos? Pues espérense de aquí a fin de año, porque voy a crear 2 millones de nuevos empleos, señor presidente. No le mienta al pueblo, más de lo que se ha hecho. Y seguimos con esto. Y aunque no hay nada formal, sí se están explorando las distintas opciones y combinaciones para una alianza
que frene a Morena y a la Cuarta T en la Cámara de Diputados y le arrebate el control del presupuesto federal, que ese es en donde le va a doler al señor presidente. Eso sí le va a pegar fuerte. Hace unos días, por ejemplo, se reunió en el panista Santiago Krill, asesor cercano del dirigente Marco Cortés, con el líder del PRI, Alejandro Moreno, y con el exgobernador de Oaxaca, José Murat. El encuentro, en un domicilio particular, fue para analizar en qué casos y bajo qué figura pudieran concretarse una alianza PAN y PRI. Sobre todo, porque en ambos partidos hay resistencias internas a que de los dos partidos que han sido enemigos históricos aparezcan juntos en la boleta electoral. Aquí nada más habría que analizar, ¿qué se prefiere? ¿Que dos partidos, uno en el poder y el otro de oposición, se junten? ¿O que Morena nos lleve al rancho del presidente? También es real que hay grupos empresariales, y aquí mucha atención amigos, amigas, como los de Monterrey, que han decidido hacer activismo y financiar organismos civiles que buscarían la salida anticipada del presidente López Obrador del poder. Ahí no hay una definición clara. En grupos como el Frena, si decidieran enfocar su demanda de AMLO, vete ya, por la vía electoral e institucional, impulsando candidaturas independientes y ciudadanos, o si bien buscarían un rompimiento constitucional apostando a una renuncia presidencial. Otros grupos empresariales como la Coparmex o la CCE tienen una estrategia muy clara que apuesta a la vía electoral y que busca impulsar liderazgos y posibles candidaturas, que podrían ser independientes o a través de una alianza de partidos, que garanticen el triunfo en distritos estratégicos para ganarle la mayoría a Morena y empujar a partir de un movimiento que influya a la revocación de mandato del 2022. Aquí hago una pausa. Siempre lo he dicho, no sé cuál sea más fuerte. Nuevo León, el Estado de México y Jalisco en cuestiones de dinero. ¿Cuál es el número 1 y cuál es el número 3? No lo sé. Pero gracias al señor Romo, Alfonso Romo, que fue el jefe de la oficina presidencial, digo que fue porque hace 2 meses que ya no se le ve, que amalgamó, juntó a la clase empresarial, porque el señor Alfonso Romo es gente de mucho dinero y con mucha fuerza en Nuevo León. Juntó a todos esos empresarios diciéndoles, no, he hablado con el candidato López Obrador, va a cambiar sus formas, va a ser otro, nos va a apoyar para el crecimiento, para una economía libre. Los convenció. Y ahora el señor Alfonso Romo es más, ya pusieron la alerta Amber, por si lo ven, a lo mejor lo secuestraron, ¿no? Ya no sale, ya no habla, ya no se dice que está en la oficina de la presidencia. El grupo de empresarios regiomontanos, amigos, amigas, es un grupo fuertísimo. Yo no sé qué economía sea más fuerte, Jalisco, Nuevo León o el Estado de México, pero los hombres más ricos y las mujeres más ricas del país están en Nuevo León. Eso sí no me queda duda. Y cuidado, donde dicen no queremos ya al presidente López Obrador en Palacio Nacional. Ya están viendo de qué forma organizarse con partidos políticos, con la sociedad civil, pero no solo para quitarle el poder del Congreso de la Unión, sino para la revocación de mandato. A eso le jugó el señor presidente López Obrador durante 18 años, a que la presidencia le durara 2 años. Ya lo logró. No es que sean neoliberales, ni fifís, ni chayoteros, ni los 30 o 40 apodos que ha dicho el señor presidente en contra de toda
o todo aquel que no vaya con sus pensamientos y sus formas. Ya el pueblo se está hartando. Vamos a ver cómo pinta ese sábado y domingo con este movimiento de Frena. Para que al día siguiente salgan, eran puros fifís porque iban en buenos carros. Ya, un buen carro, para el señor presidente, es algo que valga más de 100,000 pesos, es un carro de superlujo. No hablemos de las Suburban último modelo blindadas que se llevó al sureste y de las que se va a llevar a su nueva gira. Y recordemos que la gira que tenía programada era el sureste, 8 días en México y 8 días en el norte de la República. No era el centro, era el norte. ¿Por qué no va al norte? Una pregunta difícil. Que no piense el señor presidente que, como dice, la boa, o los neoliberales, o los conservadores, son los culpables de esa situación. No, el culpable es el señor presidente. Él es el que hizo que la sociedad mexicana en general dijera, ya basta. No le echemos la culpa a nadie, señor presidente. La culpa es de usted. Tantas promesas de crecimientos y más crecimientos, y el PIB, el Producto Interno Bruto, que se utiliza en todo el mundo. No, ese güey no sirve, hombre. Ahora yo voy a medir el PIB, pero por felicidad. Les dijo mentirosas a las mujeres, quitó guarderías, quitó casas de resguardo a mujeres violentadas. Ha hecho todo para perpetuarse en el poder. El 1 de diciembre del 2018 juró respetar y hacer cumplir la Constitución de nuestro país. Dentro de ello era la no reelección. Tuvieron que pasar 2 meses para decir, ya mandé una cartita, que no me voy a reelegir, hombre, no se preocupen. Perdón, está prohibido por la ley. Pasó otro mes, ya lo hice hasta con notario, no me voy a reelegir. Pues cada vez la tendencia era a la reelección. Punto. Y ya tuvimos una dictadura casi perfecta, la del PRI. Se cambiaba de hombre, pero no de nombre. No queremos ni de nombre ni de hombre. Queremos la libertad de expresión. Queremos la democracia en plenitud. Queremos a alguien realista. No queremos promesas que sabemos de antemano que no nos van a cumplir. Y que ante el acecho de la sociedad civil, que dicen, ya basta, siempre tengan que anteponer cualquier cantidad de adjetivos calificativos negativos. Somos vendidos, vendepatrias, cualquier cosa para desacreditar. Vamos a continuar con lo que dice este reportaje. Hasta ahora, esos grupos, todos de oposición abierta a López Obrador y a la continuidad de la Cuarta T, no tienen una articulación más allá de los objetivos comunes. Pero sí hay esfuerzos y operadores que buscan conectar los recursos y las capacidades de todos esos grupos para garantizar una oposición más efectiva. En las urnas, en los comicios del 2021. Uno de esos personajes que dicen está operando y tratando de vincular esfuerzos contra la Cuarta T entre empresarios y partidos es el senador Dante Delgado, quien fuera presidente de Movimiento Ciudadano. Es el dueño, ¿no? Pero es el coordinador del Movimiento Ciudadano en el Senado. Se le conoce como un operador consumado que además conoce muy bien al movimiento López Obradorista porque fue uno de los políticos más cercanos a López Obrador y colaboró de cerca con él en sus primeras 2 campañas presidenciales. Delgado fue, por ejemplo,
quien presentó a Andrés Manuel con un empresario, Alfonso Romo, y a través de ese acercamiento le abrió las puertas de los empresarios de Monterrey, que lo apoyaron en el 2018, pero que hoy son algunos de sus más férreos opositores. Este tipo de operación es la que, según afirman en Palacio Nacional, estaría desplegando hoy Dante Delgado para vincular el poder económico y el financiamiento de los grupos empresariales del norte del país con la alianza de partidos que buscan derrotar en las elecciones a López Obrador y a Morena. Así que la BOA como tal no existe. Y es claro que lo que intentó el presidente fue ponerle un nombre muy pegajoso y venenoso a sus opositores. Ponerle rostro a su enemigo que hoy tiene varias cabezas, pero que bien podría, como lo anticipó el presidente, unirse en un gran bloque y apuntar con todo a las votaciones del próximo año como primer paso de una estrategia que busca sacar a Morena del poder y desterrar la cuarta transformación. ¿Es duro? Sí, muy duro. Es cierto, es ciertísimo. ¿Quién hizo todo esto? Morena. ¿Quién consumó esto? El presidente López Obrador. Habría que preguntarle a esos poquito más de 30 millones de hombres y mujeres de nuestro país que confiaron en él, que le otorgaron su confianza y su voto, ¿cuántos volverían a votar por Morena? ¿Y cuántos creen en la palabra del presidente Andrés Manuel López Obrador? Por lo menos, en las encuestas ha bajado 22 puntos. Sigue siendo un porcentaje muy elevado el que aún tiene. Pero el descontento crece día con día. Y eso es lo que no quiere ver el señor presidente, o no se quiere dar cuenta, o sus asesores, a los que no le hace caso, no le dicen: señor presidente, estamos mal. No, no, no y no. Y del no sacan al señor presidente nunca. Como dice ahorita una cosa, mañana le dice lo contrario. Supuestamente la pandemia se finalizaba, comenzaba el declive. Dice el señor presidente que ya está amansada la pandemia. Pues, señor presidente, es cuando más muertos ha habido. Que estuvo pésimamente llevada por él y por su subsecretario de Estado, el doctor López-Gatell. Sí, estuvieron pésimo. Un buen amigo me decía: es que no tiene la culpa López-Gatell. ¿Cómo no? Claro que sí. Por agachado. Por lamebotas. No estoy de acuerdo, señor presidente, lo lamento, pero yo le presento mi renuncia. No puedo decir falsedades, mentiras. O falsedades a medias o mentiras a medias, ¿no? Como lo prefieran decir. Le renuncio. Ay, búsquese otro palero, ¿no? Pero no. En lugar de tener la honorabilidad de decir: señor presidente, no. Yo digo lo que usted me diga. Todavía hoy, el señor presidente dice: ya, relájense. Ya la libramos. Oh, cabrón. 15.700 muertos. Sí, ya la libramos. La mayor cantidad de contagios, ya la libramos. Como anillo al dedo. Ya. El confinamiento como tal, por orden presidencial. Hoy todo el territorio nacional, en lo que quisieron llamarle el termómetro, está en rojo. Mañana va a estar más del 50% en naranja. De un día para el otro. ¿Por qué? Por ordenamiento presidencial. Cueste las vidas que cueste, le vale madres. O que salga alguno de sus achichincles, el gobernador de Puebla, ¿no? Con mole y guajolote, se quita el COVID. El COVID nada más le da a los ricos.
la mayor parte de las personas que lamentablemente fallecieron era gente clase media, clase humilde. O que diga el señor presidente, si usted es ratero, si usted miente y si usted traiciona, le puede dar el COVID, ¿eh? Pero si usted no miente, es honesto, no traiciona, no, casi no le da COVID. Lo dijo y al día siguiente, madres, el director del Seguro Social, ¿no? Al día siguiente, madres, una subsecretaria de Estado. ¿Qué eran? ¿Rateros, mentirosos o traidores? ¿Jugar con esas formas con el pueblo? ¿Jugar con esas formas con la salud del pueblo? Mañana no pasa nada. López-Gatell dice, pues perdón, pero yo creería que estamos en lo más alto de la pandemia. Yo creería que lo más justo sería hasta septiembre. Quizás sería lo más justo, o lo más prudente, por no decir lo más justo. Lo más justo sería que se hubiera atacado esta pandemia adecuadamente, no desde finales de marzo, sino desde mediados de febrero, que ya sabíamos que estaba la pandemia en Europa. Pues vamos a protegernos, vamos a ver, a llegarnos de sabios, de médicos súper especialistas, quitar las pinches conferencias del circo mañanero y poner médicos que nos estén explicando y explicando y explicando y explicando, y capaz, y digo solo capaz, ¿no? Un punto de vista de pinche búho. Vamos a ponernos cubrebocas desde febrero. A lo mejor el contagio hubiera tardado o no hubiera sido tan fuerte. No. El presidente no usó cubrebocas. ¿Por qué? Porque no se me da mi pinche gana, güey, porque yo soy presidente. Y no voy en avión, ¿por qué? Porque en el avión me van a forzar a ponerme un cubrebocas. Y se llama cubrebocas, no tapabocas, señor presidente. Nadie quiere, bueno, quisiéramos taparle la boca, pero nada más era para cubrirlo. ¿Quién se pone un cubrebocas en las mañaneras? Nadie. ¿Quién es el primero que rompe? Es decir, vamos a quedarnos en casa. Lo ponen en todas partes. Quédate en casa. Atrás de donde sale el micrófono del señor presidente, su pancarta esta roja dice, quédate en casa. Bueno, quédate en casa el pinche pueblo, ¿no? Porque ya me voy de gira, güey. Entonces, el que debe de poner el ejemplo, el claro ejemplo, es el señor presidente. A principio de semana dice, yo no tengo una tarjeta de débito, yo no tengo una tarjeta de crédito, yo no tengo una chequera. A ver, señor presidente, a ver. Sabemos que muchos de nosotros somos muy bestias, somos muy cerrados. Señor presidente, ¿a dónde le depositan su salario? ¿A dónde le depositan los 108,000 pesos mensuales que usted cobra? A ver, ¿cómo le hace usted para pagar sus impuestos, señor presidente? A ver, o sea, no hay que decir mentiras. Le va a dar COVID, señor presidente. Usted dice que no mientan, que el que miente le da COVID. Señor presidente, forzosamente usted tiene que tener una pinche cuenta de cheques o un plástico para que le depositen ahí su salario. Al menos de que se vaya usted y se forme la ventanilla y todavía le paguen en efectivo. Se quedó el señor presidente en los años 70, ¿no? Esas mentiras, es a lo que estamos hasta la madre. Y no es que nos queramos unir o ser como el grupo de fifís de Hueso Colorado, el cual tengo la situación que me invitaron, mil gracias. Ni a Freina, mil gracias. No es que pertenezcamos a algún grupo, a alguna asociación, no. Somos hombres y mujeres que ya estamos hasta la madre de engaños, de mentiras, de falsedades, de que sea primordial el pinche Tren Maya
que las vidas de hombres y mujeres en México. ¿No? El banderazo. A ver, se lo dijo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, un político de verdad. Político de izquierda, sí. ¿Y qué? Es un excelente político. No por ser de izquierda tiene que ser malo. Nada más que él, con una educación. Dijo, y se lo dijo, Andrés Manuel, estas obras prioritarias para ti, déjalas para el próximo año. Ahorita enfócate a la pandemia, enfócate al crecimiento del país, enfócate a que no quiebren tanta empresa. No. Me voy al sureste a dar el pinche banderazo. El Producto Interno Bruto que no le gusta, señor presidente, y que nos vuelve a mentir con ello, diciendo que en este bimestre han crecido el pago de impuestos. Yo digo, me doy. Va a crecer el pago de impuestos cuando han estado cerrados el 90% de las empresas micros, pequeñas, medianas y grandes empresas han estado cerradas. Vamos a los supermercados, muy poca gente, ni siquiera para el pinche IVA. Gasolina, aparte que ya aumentó otra vez a 17.50, que nos iban a bajar a 12 pesos el litro. Acuérdense ustedes, promesas de campaña. A lo que es lo mismo, pinches promesas guajiras. Tampoco estamos pagando impuestos por la gasolina porque ya se utiliza muy poca la utilización de los vehículos por guardarse en casa. Quédate en casa, menos el presidente. Y después, la boa. ¿Cuál pinche boa, hombre? La sociedad. No podemos, ni siquiera podemos decir los partidos políticos de oposición, porque no tenemos ahorita partidos políticos de oposición. Si no se juntan esos tres, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, vayamos, porque ni siquiera en eso se pueden poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque cada quien ve para su lado. Ninguno ve para el bien de México. Ahorita, como estamos. Perdón, yo no soy de ningún partido político. De ninguno. A todos los considero un cáncer. Pero ahorita me voy a lo que se decía hace 6 años, que el entonces candidato López Obrador era un peligro para México. Y ni siquiera por eso, que ahorita ya estamos viendo que quizás tenían razón en pensarlo. Ni siquiera en eso se pueden poner de acuerdo otros pinches partidos políticos. Para decir, esperen, antes que llamarse PRI, antes que llamarse PAN, antes que llamarse Movimiento Ciudadano, vamos a evitar que México caiga más de lo que ha caído. Nadie sabe más que el presidente. El gobernador del Banco de México dice, vamos a tener un decremento de entre del 6 al 8%. El Banco Mundial, que también deben ser unos neófitos, unos pinches ignorantes, dice, México va a tener un decremento del -8 al -12%. Y el presidente dice, no es cierto, yo tengo otros datos. ¿Quién se los da, señor presidente? Yo tengo otros datos, chingando. No me preguntes eso. Metiche. Perdón. Es la sociedad, señor presidente, la que ya estamos hasta la madre, ¿eh? En donde ahorita viene la pandemia, viene la económica y nos espera la social. De repente, señor presidente, usted aborrece al Milenio, al Financiero, al Universal, de repente utilizo alguno de estos medios. Ahora, ¿a dónde están? Como hay poca gente en la calle, hay poca gente en el transporte público, ahora la maña, ¿en dónde está saltando? En las tiendas de conveniencia es en donde más asaltos hay ahorita. Si ven que se meten 4 o 5 personas a comprar alimento,
Y se meten en el cañón por enfrente. ¿Cuánta lana traes? Presta tu teléfono, presta tu reloj, lo que traigas, va para acá. Ahora cuidado, amigos, amigas. Esa es la tendencia. Ahora en las tiendas de conveniencia, antes de entrar al Oxxo, al 7-Eleven, a cualquiera de ellas, vean si afuera no hay 2 o 3 personas de dudosa presencia. Si es así, váyanse a otra. Esa es la forma de asalto. Justificable, por ningún motivo puede ser justificable el robo. ¿Y qué va a pasar con ese 1.035.000 de hombres y mujeres desempleados? Y que de ese 1.035.000, nada más la mitad, tenga familia. ¿Y la papa? Ya nos dice el presidente que más de cuatro cambios de muda, de ropa, es uno ser fifí. Más de un par de zapatos. Puta madre. Conservador. Y ya nos dice qué es lo que tenemos que comer. Arroz, frijol, maíz y chile. Y mañana, puro chile. Es decir, que, amigos, amigas, ya no vayan a las tiendas de conveniencia, váyanse al mercadito, a la tiendita de la esquina. Ya dice el presidente que nada más comamos arroz, frijol y maíz. Para mañana chile. Pero no se fija o no se da cuenta que cuando llega alguien a Palacio Nacional, a nuestro Palacio Nacional, sacaron el otro día un desayuno que tuvo con Monreal, con Ricardo Monreal, el coordinador en el Senado de Morena. Su plato de frutas, su buen bistec con chilaquiles. Ah, cabrón. Él sí puede chingarse los chilaquiles y el bistecito y aquí el cóctel de frutas, su juguito de naranja. Y nosotros, por más pendejos, no. Eso es lo que nos tiene hasta la madre, señor presidente. Que se diga una cosa y se predique con la diferente. No le eche la culpa la BOA, ni tampoco tuvo la culpa porque se tuvo que desmarcar hasta la zona santanera de la BOA, ¿no? Y a Carlos Loret y a cuanto periodista. Enrique Krause, una pluma que uno dice, no puede ser. Y decirle Enrique Alamán Krause. Qué falta de respeto. Y él le puede faltar el respeto a quien se le venga en gana. ¿A quién? ¿Quién sea? Me vale mal, soy el presidente. Y si hay un gobernador por ahí que le dice esa manifestación de un homicidio, que no fue en la capital, fue en un municipio gobernado por el Revolucionario Institucional, y que están aprendidos 3 policías por ese homicidio. Me mandan quemar Palacio y me mandan gente del DF, casualmente, y aquí voy a guardar eso para el próximo lunes, en donde está perfectamente identificado. ¿Y qué pasa en la Ciudad de México con que una sarta de rufianes lleguen, rompan vidrios en las tiendas de conveniencia, los Oxxo, los vacíen, hagan cuanta madre, y la jefa de gobierno de Morena no mueva a un policía para detener a nadie? Perdón, es que no vamos a reprimir, no, es que no, nadie quiere una represión como la que tuvimos en los años 60 y 70. Lo único que pedimos es que el gobierno haga su trabajo y dé la seguridad al pueblo, que haga valer la ley. Pero, es que si agarramos a estos pinches rufianes, nos van a decir golpeadores. Y la 4T no va a reprimir. No, entonces que destrocen con cuanta madre quieran, que se roben lo que quieran, que aquí hay impunidad. Aquí ya no hay un Estado de Derecho. Aquí, ya nada más para concluir,
Dice, México se encuentra, espérenme tantito, ya saben que saquen publicidad, entre los países menos pacíficos del mundo, señala el índice de paz global. Mañana el presidente los va a descalificar. Yo tengo otros números. De América, los primeros lugares donde más violencia y donde más homicidios dolosos hay en América, México y Brasil. De toda América. En África nos ganan 1, 2, 3, 4, 5, 6 países en África. Están igual de violentos que nosotros. En Asia, 4. Es decir, que estamos en el top 10 de los países más violentos del mundo. Pero si mañana le preguntan al presidente, estos güeyes de, ¿qué es? ¿Cómo se llama? Dice, la edición del 2020 del Índice de Paz Global, publicado esta semana por el Instituto de Economía y Paz, señala que México está entre los 2 países más violentos de América. Mañana el presidente lo descalifica. Y como descalifica eso, descalifica a todo aquello que no esté con él. No existe la BOA, señor presidente. Existimos muchos millones de hombres y mujeres que estamos en desacuerdo de la forma de cómo usted está llevando a nuestro país. Porque usted no tiene secretarios de Estado, ni secretarias de Estado, no tiene ni madres. Usted es el que manda en México. No le eche la culpa a la BOA, échese la culpa a usted. Porque los que estamos así, y que no dependemos de ninguna organización ni de ningún partido político. Pero lo único que queremos es dejarle un México no hecho garras a nuestros hijos. Porque ahorita México parece falda de hawaiana. Para despedirnos, mi buen amigo Enrique Galicia, y hoy en la mañanera dijo AMLO que ya vamos a salir. No se ponen de acuerdo. Eso ya perdieron más credibilidad. Enrique, ¿han tenido credibilidad? Lorena Vargas, así es Álvaro. Javier Pantoja, nos está viendo, muchas gracias. Lorena Vargas, saludo Liceo, bonito fin de semana, muchas gracias, igual para ti Lorena Vargas. Pues amigos, amigas, lo inédito, la sociedad en general, o una gran mayoría de la sociedad y los partidos políticos, nos estamos uniendo, primera, para quitarle el control económico del país al señor presidente, haciendo que el Congreso de la Unión sea un poquito más equitativo y que no tenga la mayoría. Del 22, después del 21 que hablemos. Primero una cosa y después la segunda. Amigos y amigas, mil gracias por habernos hecho el enorme favor de acompañarnos durante estas 2 horas y 2 minutos de este viernes 12 de junio del 2020. Son las 6:02, 22 grados centígrados en este pueblo mágico de Tepoztlán, Estado de México. Ya se despejaron esas nubes que traían agüita, despejado, un tiempo muy, muy agradable. Y pues, les agradezco infinitamente, su servidor y amigo Gisbert el Búho. Les deseo que pasen una excelente tarde y un muy feliz fin de semana. Y no se pierdan la mejor música en inglés y en español de toda la radio. La escuchan por GB Radio, en gbradio.com.mx. Lunes de horóscopo. De 9 a 11 de la mañana, los horóscopos con Lu. Seguimos. Bueno, si ya se va el señor presidente, pues a ver si ahora ya quieren venir las fundaciones y asociaciones
a partir no de esta semana que viene, sino la que sigue, de corazón a corazón. Va a ser nuevamente un programa de repetición. Y en la tarde, la hora del búho. Muchas gracias. Buenas tardes. Juegan un papel importantísimo en la ayuda de aquellos más necesitados. Escuchaste al licenciado Gisbert en La Hora del Búho, GB Radio, una forma diferente de hacer radio.